La película comienza en la bulliciosa ciudad de Chicago, donde las tasas de criminalidad han alcanzado un nivel récord. Los informes de noticias cubren varios incidentes de tiroteos, robos y asesinatos. Todos están afectados, desde niños hasta ancianos por igual. En medio de este caos, vemos a dos oficiales de policía tras un tiroteo. Uno de ellos está gravemente herido con múltiples disparos en el pecho, mientras que el otro lo lleva rápidamente al hospital. Al llegar, el cirujano de traumatología Paul Casey es llamado para atender al oficial herido. Desafortunadamente, antes de que pueda actuar, el policía fallece debido a una grave pérdida de sangre. La escena luego cambia a la casa de Paul, donde conocemos a su esposa Lucy y a su hija Jordan. Parecen ser muy cercanos y a menudo comparten todos sus secretos. Más tarde, asisten a uno de los partidos de fútbol de Jordan, donde un padre molesto comienza a reprender al árbitro. Paul, en tono de broma, le pide que se relaje, pero el hombre comienza a insultarlo. Esto enfurece a Paul, pero antes de que pueda responder, su esposa lo interrumpe y se lo lleva. Después del partido, la familia Casey sale a almorzar con el hermano de Paul, Frank. Pasan un buen rato, charlando sobre sus vidas y trabajos. Después de la comida, un valet llamado Miguel se les acerca para traer su coche. Mientras lo hace, escucha a la familia hablar sobre sus planes próximos. Pronto se da cuenta de que son extremadamente ricos, y esto lo consume con avaricia. Así que más tarde, mientras Miguel maneja su coche, toma en secreto una foto de su dirección. Corta a la noche del miércoles, la familia Casey se prepara para la cena de cumpleaños de Paul. Pero justo cuando están a punto de irse, recibe una llamada de que lo necesitan en el hospital. Paul no puede rechazar una operación urgente, así que la cena se pospone para la noche siguiente. Después de que él se va, las chicas también salen de compras. Resulta que quieren hornear un pastel de cumpleaños y sorprenderlo. Regresan a casa con los suministros una hora después. Pero sin que ellas lo sepan, una camioneta blanca está ominosamente estacionada cerca. En la siguiente escena, Lucy comienza la preparación del pastel, mientras Jordan está arriba. Todo parece ir bien hasta que Lucy de repente nota que la ventana está abierta. Cuando va a cerrarla, encuentra huellas sucias dentro de la casa. Alarmada, llama rápidamente a su hija, instándola a que baje. Pero sin que ella lo sepa, Jordan ya ha sido tomada como rehén por un intruso enmascarado. Momentos después, el líder del grupo entra y le apunta con una pistola a Lucy. Con calma le exige que abra la caja fuerte si no quiere problemas. Sin otra opción, Lucy cumple de mala gana y le entrega todos sus objetos de valor. Mientras tanto, Jordan está atada abajo y dejada en manos de otros dos cómplices. Uno de ellos intenta asaltarla, pero el otro interviene y le advierte que se ciña al plan. Esto provoca una acalorada discusión entre los dos, dando a Jordan la oportunidad de agarrar un cuchillo cercano. Rápidamente corta a uno de los intrusos en la cara. Lucy también llega en ese momento y aprovecha la oportunidad para arrojar agua hirviendo a la cara del hombre. Pero esto resulta ser un grave error, ya que el líder enfurecido pierde la calma y termina disparando a la madre y a la hija. Tras el ataque, son llevadas de urgencia al mismo hospital donde trabaja Paul. Se entera de que han traído a dos pacientes gravemente heridas y va a revisarlas. Pero tan pronto como entra en la habitación, se queda devastado al descubrir que son su propia esposa e hija. Trágicamente, Lucy fallece poco después de llegar al hospital, mientras que Jordan cae en coma. Más tarde, Paul recibe la visita de los detectives Kevin Raines y Loenour Jackson, quienes están llevando a cabo una investigación sobre el caso. Le hacen varias preguntas y finalmente llegan a la conclusión de que el incidente fue un robo que salió mal. Unos días después, Paul busca ayuda de un terapeuta para lidiar con el trauma. También comparte sus dificultades para dormir, ya que ha estado teniendo muchas pesadillas últimamente. En respuesta, el terapeuta le aconseja que descanse adecuadamente y le entrega algunas pastillas antidepresivas. Antes de continuar, quisiera pedirte que te suscribas al canal, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, continuemos. Esa noche, mientras daba un paseo, Paul se encuentra con dos hombres acosando a una mujer. Intenta intervenir, pero termina siendo golpeado por los hombres. En la siguiente escena, mientras Paul está viendo la televisión, se encuentra con un anuncio de una tienda de armas. Intrigado, decide explorar la idea de poseer un arma de fuego. Más tarde visita la tienda que aparece en el anuncio, donde una empleada amable lo atiende. Ella lo guía a través del proceso de obtener un arma y le proporciona información esencial. Sin embargo, Paul decide tomarse un tiempo para considerar su decisión antes de marcharse. Otro día en el hospital, llaman a Paul para realizar una cirugía a una víctima de disparo. Mientras intentan mover al paciente a la cama de operaciones, una pistola cae de su bolsillo. Paul entonces patea discretamente el arma bajo la cama y la recupera más tarde sin atraer la atención. Una vez en casa, examina el arma y comienza a aprender todo lo que puede sobre armas de fuego. Durante las próximas semanas, continúa trabajando en el hospital durante el día y dedica sus noches a practicar el tiro. Una noche, Paul sale a caminar, disfrazado con una sudadera con capucha y con la pistola escondida en su bolsillo. Mientras pasea por las calles, inesperadamente se encuentra con dos hombres asaltando a una pareja. Golpean al hombre y le roban el coche, con su novia todavía dentro.
Pero antes de que puedan huir, Paul dispara a las llantas del coche, causando que éste se desvíe y choque contra un poste. El retroceso de la pistola le hiere la mano, pero logra recuperar su arma. Luego dispara al atacante que queda, matándolo en el acto. Tras este incidente, Paul rescata a la mujer dentro del coche antes de huir de la escena. Sin que él lo sepa, una mujer en un café cercano ha grabado todo el incidente en su teléfono. Los detectives llegan a la escena poco después y se quedan asombrados por la naturaleza violenta de los asesinatos. Pero las únicas pistas que pueden encontrar es que el asesino era un tipo blanco con una sudadera con capucha y que su mano estaba herida durante la confrontación. Al día siguiente, la mujer que grabó el tiroteo sube el vídeo en línea y rápidamente se vuelve viral. Paul ve el vídeo y descubre que ha ganado el título de El Segador. Más tarde, en el hospital, atiende su mano herida antes de comenzar su trabajo. Luego atiende a un nuevo paciente, un niño que fue disparado en la pierna por un narcotraficante local conocido como Ice Cream Man. Paul se entera de que este tipo es un hombre violento que dispara a la gente sin razón. Por lo tanto, decide tomar cartas en el asunto. Obliga al niño a revelar la dirección de Ice Cream Man y luego se dirige allí, disfrazado con una sudadera con capucha. Tan pronto como Paul ve al hombre, lo dispara fatalmente a plena luz del día antes de escapar. La noticia una vez más se vuelve viral y el hombre encapuchado comienza a ser etiquetado como un vigilante. Algunos apoyan sus acciones y lo llaman un ángel guardián que derriba criminales. Pero otros lo critican y argumentan que la justicia debe quedar en manos de las autoridades. Mientras tanto, los detectives Raines y Jackson llegan a la escena del crimen donde fue asesinado Ice Cream Man. Encuentran la misma descripción del tirador, un tipo blanco con sudadera con capucha. Esta vez, el detective Raines vuelve a ver el vídeo viral de El Segador y se da cuenta de que el asaltante es zurdo. Después de esto, llaman a Paul para atender a otra víctima de disparo en el hospital. Para su sorpresa, reconoce a la persona como Miguel, el valet del restaurante. También nota que lleva su reloj robado en las manos. Paul todavía intenta salvarlo con todas sus fuerzas, pero el sombrío valet acaba falleciendo. Más tarde, Paul encuentra el teléfono de Miguel y lo desbloquea discretamente usando su huella dactilar. Al examinar el dispositivo, se topa con una foto de su propia dirección tomada dentro de su coche. Esto confirma su sospecha de que Miguel estuvo involucrado en el robo y asesinato. Paul luego indaga más en los mensajes de Miguel y descubre que los objetos robados, incluido su reloj, se están vendiendo en una casa de empeño cercana disfrazada como una licorería. Más tarde esa noche, Paul se dirige al lugar mencionado y descubre la casa de empeño en la parte trasera. Cuando el dueño, Pounital, le pregunta, Paul afirma que fue enviado por Miguel. Sin embargo, esto levanta sospechas, lo que lleva a Pounital a alertar a alguien llamado Fish. Luego alcanza su pistola, pero Paul nota esto a través de un espejo y rápidamente lo apuñala en la mano. Con Pounital sometido, Paul lo apunta con una pistola y exige que lo lleve a sus pertenencias robadas. Al mismo tiempo, Fish aparece en la tienda. Se apresura hacia la parte trasera y dispara un tiro a nuestro héroe. Paul de alguna manera logra esquivar la bala, pero esta termina alcanzando a Pounital, matándolo instantáneamente. Después de esto, los dos hombres se enfrentan en una violenta pelea, que termina con Fish siendo disparado en la pierna. Paul luego lo obliga a revelar la identidad de la persona que mató a su esposa. Fish, a regañadientes, confiesa que su amigo Joe fue quien apretó el gatillo. Paul intenta obtener más información, pero Fish de repente lo ataca y cambia las tornas. Luego procede a acabar con él, pero justo en ese momento, una bola de boliche cae inesperadamente de un estante, golpeándolo en la cabeza. Esto hace que Fish se dispare accidentalmente, llevándolo a su muerte. Paul aprovecha la oportunidad para recoger todas las cintas de vigilancia y huir. Sin embargo, durante la prisa, accidentalmente deja caer su anillo recuperado. Al regresar a casa, Paul perfora agujeros en las cintas de vigilancia para hacerlas inaccesibles antes de deshacerse de ellas. Al día siguiente, los detectives Raines y Jackson lo visitan en el hospital. Le muestran una foto de Fish para que lo identifique, pero Paul niega conocer al hombre. Luego, los detectives revelan que Fish fue encontrado muerto y que el anillo robado de Paul fue recuperado en la escena del crimen. Con esta evidencia, creen que es solo cuestión de tiempo antes de descubrir al resto de su equipo. Más tarde, Paul rastrea a Joe en su taller de autos y lo incapacita con una llave inglesa. Luego coloca a Joe debajo de un coche y lo asegura en su lugar con una palanca. Paul procede a torturarlo haciéndole un corte limpio en la pierna y vertiendo líquido de frenos en la herida. Debido al dolor insoportable, Joe finalmente confiesa que un hombre llamado Knox organizó todo el plan. Al enterarse de esto, Paul tira de una cadena para liberar la palanca, y el coche aplasta horriblemente la cabeza de Joe. En la siguiente escena, Paul recibe un mensaje de texto de Knox, instruyéndolo a reunirse en un club nocturno. Mientras tanto, Frank visita la casa de Paul y accidentalmente descubre su colección de armas de fuego. Esto le hace darse cuenta de que el infame justiciero no es otro que su propio hermano. En otro lugar, Paul llega al club nocturno, donde finalmente es atraído al baño. Llama a Knox, pero escucha el teléfono sonando en uno de los cubículos. Paul entonces dispara a través de la puerta, solo para darse cuenta de que era una trampa.
Esto revela su identidad y Knox le dispara por la espalda, iniciando un tiroteo que deja a ambos hombres heridos. Pronto estalla el caos y la gente empieza a huir en todas direcciones. Al final, Paul se mezcla entre la multitud y logra escapar, mientras Knox contacta a los detectives y les proporciona una descripción del agresor. Finge ser un chico inocente que solo vino aquí a divertirse. De vuelta en casa, Paul usa su conocimiento médico para curar su herida de bala. Luego va al sótano, donde encuentra a Frank esperándolo. Cuando lo enfrenta por sus acciones, Paul se defiende argumentando que alguien debe hacer justicia por mano propia. Poco después, reciben una llamada del hospital informándoles que Jordan finalmente ha despertado de su coma. Paul corre a reunirse con ella y lo primero que hace es revelarle que su madre falleció. Una semana después, Jordan finalmente es dada de alta del hospital y Paul la lleva a casa. Esta vez, compra legalmente un arma de fuego para mantenerlos a salvo. Sabe que los malos van a venir por ellos más temprano que tarde. Una noche, Paul ve a alguien correr por su jardín, así que rápidamente esconde a Jordan dentro de un armario. Resulta ser nada menos que Knox, que ha regresado con 2 cómplices. Paul parece haber hecho ya los preparativos y logra matar fácilmente a los 2 secuaces. Sin embargo, el astuto Knox de alguna manera lo engaña y le dispara en el hombro. Luego se prepara para rematarlo, pero justo en ese momento, Jordan llega a la escena. La distracción momentánea permite a Paul sacar una pistola grande de debajo de la mesa y disparar a Knox, matándolo finalmente. Después de todo, el detective Raines llega a la escena para su investigación habitual. A estas alturas, ya está al tanto de la verdadera identidad de Paul, así que decide ayudarlo. Raines inventa una historia de que Knox regresó porque temía que Jordan lo identificara. Se metieron en una pelea y Paul terminó matando en defensa propia. Ahora, con el caso finalmente cerrado y la venganza completa, el padre y la hija comienzan a vivir felices nuevamente. Unas semanas después, mientras Paul camina por la calle, nota a un hombre robando equipaje de otros. Había dejado atrás sus días de vigilante, así que simplemente le grita al hombre y simula dispararle con el dedo. Si te gustó el resumen, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo.